Esto lo dijo, yo empecé a averiguar esto en 1981, la primera vez que fui a Europa. Y bueno, me llamó la atención, yo lo tenía en la mente, no había escrito nada, y leyendo libros veo que Gutiérrez Tibón, que fue mi maestro, y después de ser mi maestro, escribió un libro donde menciona Aventuras en México, se llama, donde menciona que el nombre de Cuernavaca no tiene origen náhuatl, sino que se le buscaron raíces hispanas. Y en una reunión con otro connotado lingüista, como fue Tibón, fue un destacadísimo lingüista, especialista en nombres, bueno, pues él asegura que Cuernavaca no viene del náhuatl, sino que se acomodó el nombre a una población española. Tiempo después, hace 3 años, en un video que lo tengo por ahí grabado, especialistas en nombres indígenas, en el encuentro de las dos lenguas, entre ellos Concepción Compani, que es una alta autoridad en lenguaje náhuatl y en la conexión con el hispano. Y en esa reunión de varios especialistas, que otros no recuerdo el nombre, se aseveraron que Cuernavaca era un nombre hispano, que efectivamente la mayoría de las poblaciones del Imperio Azteca habían conservado su nombre original, pero que en el caso de Cuernavaca definitivamente era hispano, ¿no? La siguiente es una conversación con el historiador y cronista Carlos Lavín Figueroa. Hablamos sobre diversos aspectos de la historia de la ciudad de Cuernavaca, como el origen hispano de su nombre, la historia del palacio del conquistador Hernán Cortés, el estilo arquitectónico de la catedral, la estancia del emperador Maximiliano de Habsburgo y algunos aspectos de la época de la Revolución Mexicana. También nos habló del Consejo de Cronistas de la ciudad y algunas de sus próximas publicaciones. Espero que esta conversación sea de su interés. Carlos Lavín Figueroa, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación a platicar en el podcast. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Irving. Con todo gusto. Pues, Carlos, yo quería iniciar la plática preguntándote, o más bien que nos contaras sobre cómo te interesas tú por el oficio porque yo creo que es un oficio, ¿no? La historia, más que una profesión, es un oficio, tanto el oficio de historiador como el oficio de cronista, por una parte, y por otra, que nos cuentes también la alcurnia histórica que viene desde tu familia para el caso del estado de Morelos y en particular de la ciudad de Cuernavaca, porque tú eres pariente de Carlos Lavín Aranda, quien fuera gobernador del estado de Morelos en 1930, justo en la época en que estaba ya por restablecerse el orden constitucional después del periodo de la Revolución. Entonces, se me hace muy interesante cómo tú tienes esa tradición familiar y la has sabido conectar a un profundo interés por la historia y por la crónica. Sí. Mira, a mí desde niño me interesó la historia de Cuernavaca. Mi padre principalmente me narraba historias cuando caminábamos por el centro, por la catedral, cuando pasábamos por el Palacio de Cortés. Me narraba historias de la ciudad, que cosa que se me fue grabando de muy pequeño. Ya un poco mayor, ya en la adolescencia, empecé a leer los libros que tenía mi padre de la historia de Cuernavaca. Y bueno, fui acumulando información. De todas las cosas que se decían de la catedral, del Palacio de Cortés, etcétera, de toda la historia, del gentilicio. Y bueno, pasando el tiempo, empecé a investigar, llegué a Europa, tuve la oportunidad de vivir en Europa un año seguido y luego otras temporadas, otro año, en total 2 años estuve por allá, y allá me di cuenta. Relacioné, como te he comentado, algunos edificios con la Catedral de Cuernavaca y algún edificio y otro con el Palacio de Cortés.
Y lo que me desmintió lo que se venía diciendo, por ejemplo, de la Catedral de Cuernavaca, que las almenas que tienen sus bardas y en lo alto de la techumbre de catedral, de la bóveda, habían dicho algunos historiadores connotados de la Ciudad de México que eran para defensa de la catedral, para defenderse de los indígenas, de los ataques de los indígenas. Cosa que yo leyendo me di cuenta de que nunca hubo noticias de que los indígenas hayan atacado a la iglesia, a las iglesias, sino por el contrario, les tenían miedo y aparte cuando los encomenderos los perseguían por alguna razón, se protegían en los atrios de las iglesias, que es el caso de la catedral también. Ahí los encomenderos no era su territorio y los protegían los monjes franciscanos, ¿no? Entonces, me di cuenta también de que, primero, que no eran para defensa militar y en segundo lugar, la primera vez que estuve en España fui representando al estado de Morelos en la Feria Internacional de Turismo. Yo trabajaba en turismo federal y turismo estatal. Y allá en Madrid, en el Palacio de Cristal, donde se llevaba a cabo esta feria, había exposiciones pues, de toda España, para eso es, y de otros países también. Y ahí en la feria me di cuenta, me llamó la atención varias cosas, entre ellas la población de Caravaca, que me sonó muy parecido a Cuernavaca. Me acerqué, pedí información, y bueno, no pasó de ahí. Pasando los años regresé a España y me quedé con esa espina, pero esto fue por para saber cosas, ¿no? Por pura curiosidad. Yo no tenía intención de ser historiador o escribir de historia o de crónica. La pura curiosidad me llevó a todas estas cosas. En otro viaje llegué a Caravaca y empecé a relacionar cosas de Caravaca con Cuernavaca. Sí, recordando un poco, se sabe por varios autores que la tropa de Hernán Cortés, la rústica tropa de Hernán Cortés, ponía los nombres a las poblaciones de América por alguna similitud con otra europea, y no solamente de España, ¿no? Como veremos más adelante. Y precisamente Caravaca tiene muchas similitudes con Cuernavaca. Entre ellas, la que me llamó la atención es que la iglesia de Caravaca, la Santa Iglesia de Caravaca, el declarado lugar santo, aparte de Santiago de Compostela en el norte, Caravaca está en el sur, fue declarado lugar santo, que es donde durante el descubrimiento, la conquista y la colonización de América, pasaban a encomendarse todos los evangelizadores, todos los conquistadores, todos los colonizadores, a encomendarse a esa Santa Cruz de esa iglesia antes de partir a su viaje, a su aventura a América, ¿no? Bueno, esa iglesia almenada, por esa influencia de ser un lugar santo, influyó en Cuernavaca y en otras de América y del estado de Morelos, del centro del país, porque esa iglesia de Caravaca se había construido en un lugar que había sido un fuerte musulmán almenado, con exactamente el mismo tipo de almenas que la de Cuernavaca, y hay infinidad de modelos de almenas. Posteriormente se le retiraron, y dice la leyenda que ahí se apareció una cruz y que empezaron a construir una capilla, después una iglesia, después una iglesia muy importante que declararon lugar santo. Y bueno, con el tiempo cuando expulsan los españoles a los árabes, le quitan las almenas a ese fuerte donde se construyó adentro la iglesia, en el alcázar del fuerte, pero le dejan unas almenas de recuerdo, y son del mismo tipo de almenas de la Catedral de Cuernavaca. Y encontré otras similitudes increíblemente parecidas con Cuernavaca. Por ejemplo, los montes al norte, de donde abastecen agua a la ciudad, tanto allá, Cuernavaca, como acá, muchos nacimientos de agua que no son comunes dentro de las ciudades, tanto allá como acá, las barrancas, el clima, la producción de caña de azúcar, y otras, el clima, muchas similitudes. Y leyendo, bueno, me voy dando cuenta de que sí
hubo mucha influencia de esa ciudad en nuestra ciudad de Cuernavaca, y ese es el modelo que trajeron los frailes franciscanos, y ese es el modelo para recordar aquella iglesia santa. Lo plasmaron en Cuernavaca. Esa es la razón de las almenas. Esa es la investigación que he realizado respecto de la catedral, aparte de todo lo que ya se sabe, ¿no? De que la hicieron los franciscanos, cuando la iniciaron, muchas cosas que ya son sabidas, pero esto no era conocido, ¿no? Claro, es muy interesante porque esto nos habla de una revalorización de la herencia hispana en la historia de la ciudad, ¿no? Sí. Porque generalmente se pone mucho énfasis en la herencia prehispánica o la herencia indígena, desde el nombre, ¿no? Cuauhnáhuac, que de repente surgió la versión de que Cuernavaca era una castellanización de la palabra náhuatl, Cuauhnáhuac, y entonces se pone mucho énfasis en esos antecedentes indígenas, pero es importante remarcar, ¿no? Remarcar que también hay una herencia hispana muy importante. En este caso, hispana árabe, ¿no? Porque tú has investigado que el origen del estilo arquitectónico es un origen árabe almenado de la Catedral de Cuernavaca, ¿no? Como no puede ser de otra forma por la importante influencia de la conquista española y la presencia árabe de tantos siglos, ¿no? en la península. Entonces, a mí me parece muy importante esta revalorización de la tradición hispana también, que no es para que se tape lo indígena, sino para ponerla en un justo equilibrio, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esto que me cuentas, me gustaría preguntarte sobre la misma palabra de Cuernavaca. Sí. Tú en tus investigaciones, ¿qué has logrado averiguar sobre esta castellanización de Cuauhnáhuac o que tienen que ver más con Caravaca? ¿Qué nos puedes explicar sobre eso? Sí, mira, tradicionalmente se ha dicho, copiados de un libro a otro, me imagino que algún indigenista dijo que Cuernavaca era una distorsión de Cuauhnáhuac. Uh-huh. Y a mí siempre me quedó esa duda porque todas las poblaciones del Imperio Azteca quedaron prácticamente con su nombre indígena, como se pronunciaba. Mira, a mí me llamó mucho la atención eso, precisamente estando en Caravaca. También la influencia de Caravaca tuvo que ver. Mira, retomando el tema que hablábamos antes de que los españoles, la soldadesca, la española de Cortés, los conquistadores, ponían los nombres a las poblaciones de América por alguna similitud con europeas. Y es el caso de Caravaca, que derivó en Cuernavaca. Te voy a tratar de explicar brevemente. El escudo de Caravaca es una vaca con cuernos. Tradicionalmente se decía que cuando cerca de aledaño a la población había montes, había montañas, se decía que la ciudad tenía cuernos. Y esto viene de una tradición desde los árabes del norte de África. Hay algunos nombres de ciudades en África que hacen referencia a los cuernos. Y bueno, en lugar de Caravaca, terminó en Cuernavaca, pero sí tuvo cierta influencia el nombre de Cuauhnáhuac o Cuauhnahuaca, en el sentido de que no lo podían pronunciar, eso se dice tradicionalmente, y que le buscaron, no es una distorsión de Cuauhnáhuac, sino que a esa fonética, a esa forma de sonido del nombre, le buscaron un origen hispano, raíces hispanas. Y Cuauhnahuaca, por decirlo de alguna manera, quedó en Cuernavaca, que son dos palabras hispanas. No es una distorsión, sino es un acoplamiento a a dos palabras hispanas. Y mira, esto lo dijo, yo empecé a averiguar esto en 1981, la primera vez que fui a Europa. Y bueno, me llamó la atención, yo lo tenía en la mente, no había escrito nada, y leyendo libros veo que Gutiérrez Tibón, que fue mi maestro, y después de ser mi maestro, escribió un libro donde menciona Aventuras en México, se llama, donde menciona que el nombre de Cuernavaca no tiene origen náhuatl, sino que se le buscaron raíces hispanas.
Y en una reunión con otro connotado lingüista, como fue Tibón, fue un destacadísimo lingüista, especialista en nombres, bueno, pues él asegura que Cuernavaca no viene del náhuatl, sino que se acomodó el nombre a una población española. Tiempo después, hace 3 años, en un video que lo tengo por ahí grabado, especialistas en nombres indígenas, en el encuentro de las dos lenguas, entre ellos Concepción Compani, que es una alta autoridad en lenguaje náhuatl y en la conexión con el hispano, y en esa reunión de varios especialistas, que otros no recuerdo el nombre, se aseveraron que Cuernavaca era un nombre hispano, que efectivamente la mayoría de las poblaciones del Imperio Azteca habían conservado su nombre original, pero que en el caso de Cuernavaca definitivamente era hispano, ¿no? Algunas otras poblaciones sí le pusieron nombre hispano, como Guadalajara, ¿verdad? Por ejemplo, ya saliéndonos un poco del país, Venezuela viene de Venecia, y así hay otros parecidos. En el lago de Texcoco había una Venecia, una islita que les decían Venecia, que obviamente ya no existe, pero ahí están los planos antiguos, porque estaba en medio del lago, ¿no? Y cosas de esas. Bueno, esto es en cuanto al nombre de la ciudad de Cuernavaca. Siguiendo con el nombre, que hay otro aspecto que me parece muy interesante, que tiene que ver con el gentilicio. Sí. Yo te confieso que yo estoy más acostumbrado, porque así lo escuchaba el niño en los medios de comunicación o entre la gente, a escuchar el gentilicio cuernavaquense. Sí. Pero tú has insistido mucho en que el gentilicio correcto es cuernavacense. Y es una justificación de por qué es cuernavacense y no cuernavaquense, ¿no? Sí, mira, y también viene de mi padre, ya me preguntabas al principio, te voy a decir, mi padre, bueno, también me decía alguna vez, caminando por los edificios, alguna vez, no recuerdo por qué, me dice, los que nacimos en Cuernavaca somos cuernavacenses. Yo era la primera vez que lo oía, iba de la mano de mi padre, tendría 5 o 7 años, y también se me quedó, pero pues ahí se me quedó y toda la vida, y antes de empezar a que me invitaran al Consejo a formar el Consejo de Cronistas de Cuernavaca, el cronista oficial anterior, que fue mi compadre, por cierto, Víctor Cinta, que tuvimos muchas discusiones, pero sanas en el sentido de aclarar cosas, él mencionaba que el gentilicio era cuernavaquense. Y mencionaba que un gobernador quiso introducir cuernavaquense. Al respecto te quiero decir, desde que yo era chico, siempre se decía que éramos cuernavacenses. El gentilicio se dejó de usar por décadas y empezó a distorsionarse por cuernavaquense. Y algunos decían hasta cuernavaqueño. Y esa espinita yo la tenía clavada y entonces empecé a investigar por qué era cuernavacense y no otro, ¿no? Bueno, entonces investigo que los primeros frailes, en la historia, en las crónicas de los primeros frailes, son varias razones, mencionaban el convento de Cuernavaca antes de que la ciudad se quedara con el nombre de Cuernavaca, cuando todavía se llamaba Cuauhnáhuac. Mencionaban los frailes franciscanos el convento cuauhnahuacense, no cuauhnahuaquense. Y después encontré más adelante otros nombres también de los franciscanos que ya le decían cuauhnahuacense. Entonces, esta es la raíz, ¿no? Bueno, más adelante, siglo XIX, incluso principios del XX, las lápidas de los obispos de Cuernavaca, es un gentilicio de origen culto, porque los hay de origen popular. El nombre que usaban los frailes era de origen latín, y en las lápidas de los obispos de Cuernavaca, de cuanto menos 2 que encontré, y creo que Hipólito Vera y no recuerdo qué otro, dice que está en latín sus lápidas, y dice obispus cuernavacensem, y el otro dice obispus cuernavacensis, pero no cuernavaquensis, no hay otro, ¿no? Y bueno, Gutiérrez Tibón decía que era cuernavacense, Valentín López González decía que era, en sus libros dice cuernavacense, en muchos otros historias, crónicas de la ciudad, mencionan cuernavacense antes de que se dejara de usar.
Y esa es la razón. Entonces, bueno, cuando mandé una carta al periódico, un diario, digo, están ustedes publicando qué es y he investigado esto y esto y esto, lo que acabo de mencionar, y nuestro gentilicio es tal, ¿no? Entonces hicieron encuestas en ese diario y le preguntaron a los oriundos, y pues todos dijeron que nuestro gentilicio era cuernavacense. Y bueno, de ahí se empezó a usar otra vez cotidianamente por esta investigación que hice, que incluso está notariada, un notario amigo me invitó a que notariarla en su notaría, y de ahí se empezó a usar masivamente hasta la fecha. Ya raramente se usa otro, ya raramente usan cuernavaquense y menos cuernavaqueño, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ejemplo, sí hay menciones de cuernavaquense y de cuernavaqueño, no lo voy a negar, pero de gente que no era de Cuernavaca, ¿no? Cuando hablaban de algo de la ciudad, decían los cuernavaqueños, por ejemplo, un francés, no recuerdo en la época de la invasión francesa. Y bueno, pero creo que lo que te he comentado es más que suficiente, ya la gente lo aceptó, ya se usa cotidianamente en todos los ámbitos, rara vez se usa otro, muy rara vez se usa otro. Importante, ¿no? Sí. Importante utilizar el gentilicio correcto y sobre todo justificarlo claro, con estos datos históricos que estás comentando. Sí, sí. Quedándonos en Cuernavaca, recientemente tú sabes que se acaba de reinaugurar el llamado Palacio de Cortés. Sí. Porque fue muy afectado, para la gente que nos escuche fuera de México, hubo un sismo en 2017. Sí. Hubo un impacto muy fuerte en el patrimonio arquitectónico de varias regiones del país, entre ellas el estado de Morelos. Así que el llamado Palacio de Cuernavaca pues tuvo que cerrar para ser restaurado durante varios años y recientemente lo reinauguraron. Entonces estuviste ahí en el evento y recientemente también acabas de dar una conferencia ya en el recinto abierto al público nuevamente. Y es uno de los símbolos arquitectónicos, no nada más de la ciudad de Cuernavaca, sino del estado de Morelos en general, y también un símbolo de lo que fuera aquel poderoso marquesado del Valle, que se le otorgó como premio de conquista a Hernán Cortés, ¿no? Uno de los dos únicos señoríos en tierras americanas que hubo durante el periodo virreinal. Entonces, me gustaría que desde tus investigaciones nos contaras un poco de la historia del Palacio de Cortés y toda la significación, todo el simbolismo que tiene para la historia, y también su herencia hispana y su herencia europea, como tú has señalado en algunos trabajos. Sí. Mira, Hernán Cortés pisa tierras yucatecas, después pasa a Tabasco, Veracruz, y de Veracruz hace su entrada, ya le habían dicho que existía un imperio en la Tenochtitlan, hace su entrada a la Ciudad de México, se maravilla de la ciudad, de la grandeza, de su arquitectura, etcétera, de tanta población, más población que Sevilla, más población que París tenía la Tenochtitlan. Bueno, finalmente, aunque el emperador azteca no lo quería recibir, lo tuvo que recibir porque ya venía encima de la ciudad y no había manera de contenerlo, ya se había aliado con tlaxcaltecas y con otras tribus del señor de ahí de Zempoala, que fueron sus primeros aliados, y entró a la Ciudad de México pacíficamente. Te narro esto de cómo llega Cortés a Cuernavaca. Y estando ya, el emperador lo hospeda en el palacio de Alzayaca de su padre, que había sido de su padre, y Cortés sale a hacer una expedición, y uno de sus capitanes, en una ceremonia en el Templo Mayor de la Ciudad de México, donde iban ataviados con sus joyas, con su oro, con sus mejores indumentarias, algunos dicen, y si es cierto, que en esas ceremonias hacían muchos sacrificios. Y la versión de que el capitán español quiso impedir los sacrificios, y se armó una trifulca y mataron a muchos indígenas y les arrebataron sus oros, sus indumentarias. Pero otros dicen que fue para robarles exclusivamente, que no fue para impedir.
la matazón, los sacrificios de cientos que hacían, cientos de personas. Bueno, ahí están las dos versiones. El caso es que así fue. Hacen una matazón de indígenas, Cortés no estaba. Cuando llega Cortés ya estaban atrincherados los conquistadores en el palacio de Axayácatl con sus aliados indígenas, y bueno, se hace una trifulca y están rodeados y con trabajos huyen en la noche triste. Huyen de la noche triste, se reagrupan en Tlaxcala y Cortés se reorganiza ahí su tropa y tiene la idea de conquistar los pueblos aledaños para que se les sumaran y volver a entrar a la Ciudad de México. Y así baja por Huastepec, Yautepec, y otras poblaciones, y por ese lugar entra a Cuernavaca por el puente de Amanalco. Pero de todas las poblaciones que narro, desde que entró a Yucatán hasta este recorrido que hizo, la ciudad que lo convenció para establecerse fue Cuernavaca. Y donde estaba el centro de tributos Tlahuicas, donde actualmente está el Palacio de Cortés, tenía una vista panorámica hacia los volcanes estupenda, y le gustó a Cortés ahí para regresar algún día y hacer ahí su casa. Y puso una capilla, porque las capillas eran respetadas. Cuando se ponía una capilla, todo el mundo respetaba el lugar. Incluso los indígenas aprendieron a respetar esos lugares. No sabían qué era la cruz y ni se acercaban, ¿no? Bueno, Cortés se va a la Ciudad de México, ya iba con 20,000 o 40,000 hombres, y entra a la ciudad de Tenochtitlan. Y luego regresa, ya entra a la ciudad, la conquista, la desbarata, la destruye, y regresa a Cuernavaca 2 años después, me parece, y empieza a construir el Palacio de Cortés. Pero antes de eso, en las cartas de relación, Cortés le escribe al emperador en la segunda carta de relación, que le dice, le informa al emperador Carlos V de Alemania cómo están las cosas, qué está descubriendo, y le manda ahí tesoros, le manda el penacho de Moctezuma, y le pide planos y fachadas de edificios europeos recientes, lo último, lo más moderno de Europa, para reconstruir la ciudad de Tenochtitlan al modo europeo. Incluso hay un plano de Tenochtitlan con edificios que se atribuye a Hernán Cortés, y en esos planos llegó el modelo del Palacio de Cortés, que esto lo investigué después. Yo primero vi un dibujo del arquitecto Perucci estando en Roma muchos años antes, que era idéntico al Palacio de Cortés en su primera etapa, sin las ampliaciones laterales al norte y al sur, idéntico. La arcada profunda, el mismo tipo de arcos, el mismo número de arcos, y las mismas ventanas en su origen. El ala al lado izquierdo de la arcada era más angosta que el ala derecha. Mucha coincidencia, ¿no? No puede ser. Los planos del plano del Palacio de Cortés es muy similar a la villa Quilly de Le Volté, que construyó, a esa que te estoy narrando, que vi el dibujo, que construyó el arquitecto Perucci, que es quien terminó de construir la Basílica de San Pedro, un arquitecto muy reconocido, maestro en perspectiva. Decir de aquellos maestros era decir maestro, y por eso la arcada profunda del Palacio de Cortés, donde hace valer sus estudios de perspectiva. Y esa arcada profunda no se atribuye a nadie más que al arquitecto Perucci. Y bueno, pues entonces es el origen. Descubro que ese es el origen del Palacio de Cortés, y no del Alcázar de los Colones en Santo Domingo, que se había dicho que ahí se había inspirado en ese edificio para construirse uno acá en Cuernavaca, o en México, bueno, antes de seleccionar Cuernavaca. Y bueno, y esa es la razón. Se ha venido diciendo una y otra vez que Cortés se inspiró en los de lo Colón. Tal vez se inspiró en tener uno similar, pero no en su arquitectura. A él le llegaron los planos de la Villa Chigi de Le Volté, o Quilly, mejor dicho en italiano, y ahí se inspiró para construir, que se había construido apenas en 1508, en la primera década de 1600, perdón, no, 1500,
de ¿Y 1500. esta construcción de la Villa Quillí todavía existe hoy? ¿O ya Todavía no? existe. Todavía La existe. Villa Quillí está en Siena, Okay. en la margen izquierda del río Alto Volté, porque también la conocen como Villa Quillí del Alto Volté o Quilla Vili del Volté. Volté es el río. Sí, está en Siena, que es la tierra de Perucci, que es la tierra de los Quillí, es el apellido de los fueron papas, fueron cardenales, fueron los banqueros del Vaticano, una familia muy poderosa que mandaron hacer a Perucci esa villa de campo exactamente igual y que ahora la tiene, todavía existe y la tiene bajo resguardo la Universidad de Siena. Exactamente, existe todavía esa villa, ¿sí? Y bueno, esa es la razón por la que se inspiró el Palacio de Cortés en esa villa italiana. Y después la construcción ha tenido una historia riquísima, ha ido funcionando para distintos propósitos, ¿no? Sí, mira, la fachada original es idéntica porque la fachada del Palacio de Cortés marca perfectamente del lado izquierdo de las arcadas y del lado derecho con unas piedras rectangulares muy claras hasta dónde llegaba. Sí, el ala izquierda más angosta que el ala derecha. Hasta eso, ¿no? Hasta eso. O sea, no hay falla de que haya sido tomada de otro lado. Pero cuando a Cortés le dan su marquesado, empieza a hacer, él quería una casa mayor para heredarla a su familia, a los siguientes marqueses, ¿no? Dejarla al linaje de su familia. Y hace la primera ampliación al lado sur y luego al lado norte más adelante y termina siendo más ancha, pero dos ampliaciones al norte y al sur, pero el centro, la casa original era idéntica, ¿no? Idéntica. Mismo tipo de arcos, mismo número de arcos, etcétera. Sí. Y funcionó como una de las sedes del marquesado. Luego me parece que en la independencia algún gobierno liberal la quiso expropiar y ahí Lucas Salamán, que era el abogado de los marqueses, bueno, de los duques de Terranova y Monteleone, que fueron al final quienes heredaron la propiedad y otras tierras del marquesado, defendió, aunque ya en algún momento eso fue expropiado por el Ayuntamiento de Cuernavaca o por algún gobierno, no sé si el gobierno del Estado de México o el gobierno del Estado de Morelos posteriormente, y ya pasó a ser, me parece que en algún momento, la sede del gobierno del Estado de Morelos, ¿no? Sí, mira. Primero que nada, bueno, el Palacio de Cortés fue la sede del marquesado. Cuernavaca fue la sede del marquesado. Ya es publicado ampliamente y lo acabo de decir en una exposición que trajo una española, una historiadora española. Quizá para muchos no sea intrascendente para muchos, pero para la gente que amamos Cuernavaca y que queremos Cuernavaca, pues a nosotros sí nos importa que no le digan el marquesado del Valle de Oaxaca, sino el marquesado del Valle, a secas. Porque hay un error en el nombramiento, en la cédula de donde le dan a Cortés el marquesado, que dice, se le nombra Marqués del Valle y dice una frase que dice que ahora se conoce como de Oaxaca. Los nombres estaban muy confundidos en Europa, los nombres indígenas, ¿no? Y eso de que ahora se conoce como de Oaxaca también deja mucho que desear, porque Oaxaca siempre se llamó Oaxaca. Y lo que ahora se conoce como de Cuernavaca, efectivamente, Cuernavaca sí había cambiado de nombre, más no Oaxaca. Bueno, y entonces, bueno, Cortés firma siempre con Marqués de Oaxaca, la marquesa firma como la Marquesa del Valle o la Marquesa Secas. Algunas veces sí, los historiadores dicen, mencionan, por eso hay mucha confusión, el Marquesado del Valle de Oaxaca, por esto que te menciono en el título, pero fue un error de confusión, como había mucha confusión con los nombres indígenas en España. A Tenochtitlan le decían Temixtlán, la reina madre a Cuernavaca le decía Araunavas, y en un solo documento a Cuernavaca le dicen lo escriben de diferente forma. Entonces, bueno, sí había confusión y yo creo que a eso se atribuye eso que hayan puesto de Oaxaca en lugar de Cuernavaca, ¿no? Y efectivamente ahí estuvo el marquesado, ahí nacieron los hijos de Cortés. La historia es muy larga de contar.
Cortés se va a España a defenderse de un juicio que le habían iniciado aquí sus capitanes por celos, porque decían que se quedaba con la mayor parte de los botines o de lo que conseguían de los negocios, y se fue a defender a España ante el rey, que era la última autoridad que le podía condonar la culpabilidad, y ya no lo dejaron regresar a España, pero aquí se quedó su familia, aquí nacieron sus hijos, Martín y sus hijas. Martín el legítimo, porque tuvo uno con la Malinche y tuvo otro por ahí con otra desconocida, pero bueno, se queda aquí Martín, regresa porque también fue con él a España, y aquí siguen gobernando Martín y el marquesado se lo quitaron a Cortés varias veces por ese pleito, y varias veces lo recuperó. Y su hijo Martín también se lo quitaron varias veces porque quiso levantarse, quiso ser independiente, quiso ser rey de España, y se lo propusieron muchos encomenderos aquí en Cuernavaca, y también le quitaron la posición, pero siempre la recuperaron. Y bueno, aquí suele hacer el marquesado. Y bueno, Cuernavaca, después de la independencia, se forma el Estado de México, y el Estado de México Cuernavaca queda dentro del Estado de México, y la alcaldía de Cuernavaca ya era una alcaldía mayor desde la época de Hernán Cortés, desde la época de la colonia, y el Estado de México le cede a Cuernavaca la posesión del Palacio de Cortés antes de que se fundara el Estado de Morelos incluso. Y desde entonces la alcaldía de Cuernavaca sigue siendo propietario del Palacio de Cortés, y bueno, luego ahí estuvo en abandono muchos años el Palacio de Cortés, fue curtiduría, fue corral de aves, de ganado, se cayeron los techos, fue cárcel, ya en la época, al final de la época colonial y principios de la época independiente, fue cárcel. Y luego, bueno, cuando se forma el Estado de Morelos, no había donde, estaba semidestruido. Bueno, en principio de cuentas, cuando Maximiliano también le regalaron el palacio, pero no lo aceptó, estaba semidestruido, no lo aceptó porque estaba en litigio, en uno de tantos litigios lo estaba reclamando los descendientes de Cortés. Luego ya viene la época independiente, se funda el Estado de Morelos, y primero que nada se nombra Yautepec como punto neutral, digamos, para designar cuál iba a ser la capital, porque la peleaba Cuautla y Cuernavaca. Y designaron un punto neutral para que los nuevos diputados, la nueva legislatura ya por sí sola, independientemente, designara cuál iba a ser la capital. Y bueno, designaron a Cuernavaca, y una de las razones más fuertes fue que ahí había un edificio donde pudiera ser la sede de los poderes del Estado, y ese era el Palacio de Cortés. Aparte se construía un teatro, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que a los pocos años se incendió, y ahí donde está el Cine Morelos ahora, que fue el Teatro Porfirio Díaz. Bueno, pues esto es más o menos la historia del Palacio de Cortés, ¿no? Ya posteriormente, no sé si fue en la época del Porfiriato, cuando se le construye, que eso es un añadido, la Torre del Reloj, ¿no? Sí, exactamente, en 1900 se inaugura esa Torre del Reloj para recibir el nuevo siglo. Se inaugura el 1 de enero a las 12 de la noche del 1 de enero, al minuto primero del siglo, ¿no? De la entrada del siglo XX, 1900, ¿no? Y sí el reloj ha sido sustituido en varias ocasiones, y bueno, con el temblor que mencionábamos hace rato, el 2017, ¿verdad? Sí, 2017. Se desquebrajó el torreón, y tuvo que ser demolido y reconstruido. Sí. Mencionaste de pasada a un personaje, bueno, un personaje de la historia nacional mexicana, que fue el emperador Maximiliano de Habsburgo, pero que tiene una importante presencia en la historia de la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Sí. Para los morelenses y los cuernavacenses, pues es una historia bastante conocida, pero sin entrar en detalles, me gustaría que tú nos contaras a grandes rasgos cuál es
la presencia del emperador Maximiliano en lo que en ese momento no era la ciudad, creo que todavía era Villa de Cuernavaca, ¿no? Me parece que sí, todavía era Villa. Todavía era Sí. Villa. Sí, mira, cuando la historia es muy larga de por qué llega Maximiliano y acepta el ser emperador de México, la historia es muy larga y muy interesante. Pero finalmente llega invitado, algunos dicen que lo engañaron, que no estaban las cosas tan tranquilas como se la hicieron ver a él, entra en Veracruz, no es bien recibido, le dan un recibimiento más o menos de su alcurnia, en eso se decía en esos tiempos, en Jalapa, y bueno, así llega a la Ciudad de México, que estaba tomada por los franceses, y lo coronan emperador en la catedral. Sí fue emperador de México, aunque aquí la historia lo quiere negar, ¿no? Aquí siempre le da el trato ¿cómo le llaman? De Maximiliano era el duque, ¿cómo? No era duque, tenía otro nombramiento. Archiduque, ¿no? El archiduque. El archiduque Maximiliano de Habsburgo, y así se le trata en la historia de México, pero no se le trata como emperador. O sea, se desconoce la historia, aunque sí fue coronado en la misma catedral de la ciudad. Bueno, y entonces Cuernavaca Cuernavaca siempre fue conservadora al gobierno. Y el gobierno que tenía la capital era el gobierno de Maximiliano. Y Cuernavaca, bueno, vino aquí tenía una vida tranquila Maximiliano, tranquila en cuanto a su seguridad, porque era una ciudad conservadora, y no así el resto del país, ¿no? Había otras ciudades conservadoras, pero Cuernavaca era la más cercana a la Ciudad de México, buen clima, y bueno, eso le gustó mucho a Maximiliano. Decidió construir aquí, estar de vacaciones o los fines de semana, y le regalaron el Palacio de Cortés, le regalaban, pero no lo aceptó porque estaba en litigio, y aceptó el Jardín Borda, donde fue remodelado para que ahí fuera la sede. Aquí estaba 15 días y 15 días en México. Le gustaba más estar aquí. Inauguraron el telégrafo para que él se pudiera conectar con sus ministros en la Ciudad de México. Y en un paseo a caballo fue a Cacapancingo, compra el terreno, que había una hacienda vieja ahí, que es la que está a la entrada de donde está la casa de Maximiliano, a Cacapancingo, la compra, pero decide construir un chalet, una casita al modo de chalet, ¿no? Europeo, francés, pero nunca la vio terminada. Y de ahí le inventaron que esa casa era para la India Bonita y otras cosas, pero nunca la vio terminada. Lo derrocaron, vino la guerra y en Querétaro lo tomaron preso y lo fusilaron, y nunca vio terminada esa casa, a la que le puso el nombre de Olindo. Y ahí hay una cosa muy interesante. La emperatriz mandó una carta, varias cartas, entre ellas a su suegra, me parece, donde dice: estamos en Cuernavaca, un lugar paradisiaco, etcétera, Acapancingo, un lugar muy bello, los jardines naturales, describía las plantas, donde el emperador, dice Carlota, el emperador estaba en México, casi nunca coincidían, siempre estaban separados, donde el emperador construirá un chalet al que llamará Olindo, y el nombre se distorsionó. Le empezaron a llamar después que Olindo no significaba nada, que era una distorsión de El Olvido, y así le pusieron en la fachada una vez: aquí está la quinta El Olvido de Maximiliano. Luego le volvieron por Olindo, pero junto Olindo, ¿no? Bueno, entonces yo en un viaje a Brasil, platicando ahí con amigos cariocas en Río de Janeiro, oigo que mencionan la ciudad de Olinda, y la conecto inmediatamente con Olindo de Acapancingo. Me pongo a investigar, y efectivamente, pero eso fue nomás un indicio. El nombre Olindo, que menciona la emperatriz Carlota, de cómo le va a poner al chalet Maximiliano, viene del verdadero amor de Maximiliano, de la princesa Amelia de Portugal, que la conoció muy chica en París, luego la reencontró en Lisboa, cuando él viajaba en
sus navíos, ¿no? Y se enamoraron perdidamente y se prometieron casarse en secreto, y la deja y va a regresar a pedir su mano, y total que era un amor tan intenso que, bueno, ella muere de tuberculosis. Se va a recuperar a Fuenchal, una isla portuguesa frente a Portugal, donde hay aguas termales, y muere. Y Maximiliano escribe mucho sobre ella, y escribe que era una mujer extraordinaria, que no era de esta tierra, que se había ido a su verdadero país, su verdadera patria, que era el cielo, etcétera, etcétera. Así se expresaba Maximiliano, y le llamaba la linda. Y precisamente Olindo quiere decir la linda. Y en recuerdo de ella le puso al chalet O Lindo, separado, O Lindo, que quiere decir, traducido literalmente, aunque parece masculino, O Lindo es la linda en portugués, y esa es la razón del nombre, ¿no? Interesantísimo, que actualmente es la sede de Lina Morelos ahí en Acapatzingo, ¿no? Así es, en efecto. ¿Y el jardín etnobotánico es posterior o es iniciativa de él también? No, bueno, ahí ya había plantas, se prestaba mucho, corría el agua en medio y corre todavía el agua en medio de la propiedad, ¿no? El agua que viene de los manantiales de Gualupita, ya en menor cantidad, pero sigue corriendo agua. Y bueno, se prestaba mucho para sembrar plantas, y luego se hizo el jardín botánico mucho tiempo después. No tengo la fecha exacta, estoy en eso precisamente, porque un amigo historiador de Iguala me pidió información, que también ahí se fundó la Escuela de Agricultura. Entonces estamos investigando eso, ¿no? Ok. Mencionaste también de pasada al personaje de la India Bonita, Concepción Sedano. Sí. Que para poner un poco en contexto a la gente que no conozca sobre esta historia, bueno, hay una especie de leyenda o de rumor que el emperador Maximiliano venía a México y tenía un amorío con Concepción Sedano, apodada la India Bonita, y hay varias versiones, que era la hija del jardinero de la quinta del Jardín Borda. Sí. En otras versiones no es la hija, sino es la esposa. En otras versiones es una especie de sobrina. En otras versiones dicen que no es más que una leyenda para desacreditar al emperador. ¿Qué has averiguado tú sobre esta leyenda o historia de Concepción Sedano en Cuernavaca? Mira, reconociendo la investigación que hizo mi amiga fallecida Adriana Estrada, ella se puso a investigar mucho y sustentaba que la India Bonita nunca existió. Y daba sus razones, y yo me puse a investigar también que la India Bonita fue un invento de Salvador Tarazona, del pintor, que hizo algunas pinturas sobre Maximiliano en el Jardín Borda, que todavía existen, pinturas muy grandes, y pintó un cuadro de la India Bonita espiando a Maximiliano en su caballo blanco, en su corcel muy elegante, y viendo la India Bonita, ¿no? Pero esa India Bonita, este pintor, Tarazona, se inspiró en una batea de michoacana que había en el restaurante La India Bonita cuando empezó en la calle de Guerrero. Y de ahí, como estaba pintando cuadros de Maximiliano, y estaba de moda la cuestión de los concursos de la India Bonita, pues decidió pintar ese cuadro donde lo está espiando, lo está viendo oculta una indígena bonita, y de ahí salió el mito de que era su amorío y que le construyó el Olindo, pero te digo, nunca pudo ocuparlo porque nunca lo vio terminado. No, mira, también se dijo que habían tenido un hijo. Sí. Y que había tenido una historia en Europa, que lo habían mandado a Europa. Pero ese hijo está un poco, voy a tratar de ser muy claro, no existió. Hubo un personaje mexicano en Europa que se hacía pasar como hijo de Maximiliano, porque tenía parecido con él, y se apellidaba Sedano con C.
no con S como le escriben aquí a Concepción Sedano, la India Bonita, sino con C. Y un primo mío que es investigador de genealogía me hizo el favor de investigarme el tema, y le digo, oye, búscame el tema de este señor Sedano, que nació en Querétaro, y sí, investigó. El señor había nacido en Querétaro, allá está su acta de nacimiento, nunca apareció el acta en Cuernavaca nunca hubo un señor Sedano, se me fue el nombre ahorita, pero similar el nombre que le inventaron porque se decía aquel que vivía en Europa, que era hijo de Maximiliano, y de ahí se retomó que había sido de la India Bonita, y se inventó una leyenda ahí media complicada, media intrincada. Y el señor, su acta de nacimiento está en Querétaro, y dice de quiénes fueron sus padres y todo, y habla de su historia, que fue trabajó en gobierno, y que fue a trabajar en la embajada en París, y trabajó en otras embajadas, y que él se hacía pasar como hijo de Maximiliano, y que esa era su conexión para hacer relaciones en Europa. Y tuvo una historia muy interesante, que será otro tema, allá en Europa donde vivió, pero sí existió tal Sedano, pero no fue nunca hijo de Maximiliano y de la India Bonita. Bueno, vamos a adelantar en la historia y vámonos al periodo de la Revolución Mexicana. Sí. También esto es muy largo de explicar, pero bueno, situémonos en que ya estalló la guerra, y en determinado punto el ejército zapatista, el Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata, va a tomar la ciudad de Cuernavaca. Los pormenores de la guerra son muy sangrientos, al grado de que en el estado de Morelos el gobierno federal desaparece los poderes y se nombra esto como un territorio donde hay un gobernador militar, es un territorio en disputa, y prácticamente la ciudad está sitiada, no está en un estado de guerra permanente. Tú has dicho en otras entrevistas que a partir de esta coyuntura de Zapata tomando la ciudad de Cuernavaca, la ciudad de Cuernavaca queda prácticamente deshabitada, o hay una sangría de población muy grande. No sé si sea exagerado decir que queda deshabitada, ya nos dirás. Y cuando termina la Revolución Mexicana y se empieza a restablecer el orden constitucional y la vida institucional del Estado, es que Cuernavaca va a ir recuperando población y recuperando su vida cotidiana. Pero ante esta coyuntura prácticamente estaríamos hablando de que pues es otra ciudad, otra gente, otras familias las que hay en Cuernavaca antes de la Revolución Mexicana y después. ¿Qué nos puedes contar de este proceso? Sí, efectivamente, bueno, Zapata había tomado Cuernavaca, estaban aquí sus tropas, y el presidente Carranza, Zapata ya estaba sublevado contra el gobierno desde Madero, que no cumplió con sus promesas, y luego con el tirano no recuerdo su nombre ahorita, y luego con Carranza ya no hubo relación con gobierno, había malas relaciones, eran enemigos, y entonces Carranza, siendo presidente, manda al general Pablo González a controlar y a sacar a Zapata de la ciudad, y no hubo otra manera más que de cercar la ciudad, y ordenó deshabitarla. Y Cuernavaca estuvo desocupada en 1917 y 18, casi 2 años, 24 meses. Y se empieza a poblar otra vez en 1919. Y en ese tiempo Cuernavaca fue totalmente evacuada, y los carrancistas al mando de Pablo González, del general, saquearon las casas de Cuernavaca, todo lo de valor que no se pudieron llevar sus propietarios, lo sacaron. Mucha gente enterró sus valores en sus terrenos o dentro de las casas, incluso monedas de oro que se han ido encontrando, armas, cartuchos, hasta máquinas de coser enterraron, ¿no? Que era una pieza valiosa, ¿no? Para la gente. Y bueno, la ciudad se empieza a poblar cuando
cuando Zapata sacado de Cuernavaca y regresan las mismas familias, no todas, ya no regresaron todas las familias. En la evacuación, algunos murieron, otros murieron, se fueron al Distrito Federal, a Puebla, a Veracruz, al Estado de México principalmente, ¿no? En los alrededores. Y porque el Estado de Morelos fue el más destrozado en la revolución, ¿no? Las haciendas, aquí estaba Zapata, aquí estaba la guerra en su punto álgido, ¿no? Y entonces, bueno, mucha gente regresa a Cuernavaca y otros no regresaron. Y bueno, muchas casas pues ya no regresaron los dueños y entonces mucha gente se empezó a apropiar de alguna o de otra manera. Fue como mucha gente se hizo de muchas propiedades, ¿no? Y terratenientes, había gente que tenía 30, 40, 50 casas, ¿no? Y bueno, después de la revolución ya viene el asesinato de Zapata, que digo, todavía en la revolución, al final de la revolución, viene el asesinato de Zapata, que también lo planeó Pablo González, usando al coronel Guajardo, que le tienden Zapata estaba sin armas, principalmente sin parque, andaba huyendo por las serranías de Morelos y de Puebla, y el ejército carrancista, Pablo González, persiguiéndolo, y le tienden una trampa a Zapata diciéndole le acababan de matar al hermano, a Eufemio, y una serie de cosas que habían pasado, que Zapata estaba desanimado, y le tienden una trampa, aprovechando cómo estaba la situación personal, anímica de Zapata, le tienden una trampa y Guajardo dice que renuncia, que va a dejar a Pablo González porque ya no lo aguanta, le manda cartas a Zapata, que ya no quiere seguir en el gobierno, en la tropa federal y que se le quiere unir y que le quiere pasar todas las armas y todo el parque que tenía. Y se ven en la estación Pastor, ahí se conocen, le regala ahí un caballo muy bonito, y Zapata le pregunta dónde están las armas que le había ofrecido, y bueno, le dice que estaban en la hacienda de Chinameca, que al otro día fuera y que ahí se las iba a entregar. A Zapata le decían que no fuera, todo el mundo le decía que era una trampa. Zapata era muy inteligente y muy desconfiado. Y entonces, ¿por qué se preguntan por qué Zapata aceptó ir a la hacienda de Chinameca cuando pudiera ser una trampa? Bueno, yo por todo lo que he leído, yo concluyo que Zapata no tenía otra salida más que ver la posibilidad que efectivamente le dieran el parque y las armas, o que ya sin armas no tenía nada que hacer, no tenía nada que pelear. Entonces, o le entregaban las armas o iba a morir como héroe. Y esas dos cosas sabía que podían suceder, y Zapata se arriesgó a ir a la hacienda de Chinameca, donde le tendieron una trampa, donde algunos dicen que Guajardo y Pablo González alquilaron a sicarios porque desconfiaban que sus soldados le dispararan al caudillo, y contrataron a sicarios. Otros dicen que fueron gente de élite de los carrancistas, gente muy escogida, que le ofrecieron monedas de oro para que disparara sobre el caudillo, entrando a la hacienda de Chinameca, la señal de corneta que le iban a hacer honores. Supuestamente la segunda señal fue para disparar, y lo acribillaron a quemarropa. Fueron 9 balazos los que les dieron, y ahí terminó la leyenda, empieza la leyenda de Zapata, y pues con esto termina ya no teniendo un líder en Morelos, terminó las revueltas aquí en Morelos, que siguieron algunas después de la revolución. Todavía hubo algunos levantamientos de armas. El Estado lo declararon territorio, le quitaron la titularidad de Estado. Hubo gobernadores militares, otros gobernadores electos por el Congreso, hasta que en 1930 Plutarco Elías Calles ya no era presidente, pero seguía, era el maximato, seguía gobernando, seguía mandando a los presidentes. Mi abuelo Carlos Lavín Aranda era su amigo, y ya había habido varios gobernadores que habían tenido la encomienda de convocar elecciones para restablecer el orden constitucional en Morelos. El último fue Ambrosio Puente, que ya tenía 3, 4 años,
y no convocaba elecciones para quedarse con el poder. Luego se quiso poner él como candidato para ser el gobernador constitucional y lo renuncian, Calles lo hace renunciar. Entonces necesitaban ahí una gente que no fuera política. Mi abuelo era empresario, amigo de Calles, y Calles le encomienda a mi abuelo, que tenía sus empresas ganaderas, tenía una cadena de farmacias desde aquí hasta Zihuatanejo, Cruz Blanca se llamaba la cadena, y otras empresas. Y como empresario le encarga que fuera gobernador, y el Congreso de la Unión lo nombra, con la influencia de Calles, lo nombra gobernador provisional constitucional, con la principal encomienda de convocar elecciones para regresar el orden al Estado. Y así fue, convoca elecciones, y todavía hubo 2 revueltas. En Jojutla se levantaron en armas, el candidato a gobernador perdedor se levantó en armas inconforme, y mi abuelo personalmente fue con una partida de militares, pero dialogando disolvió el levantamiento, liberaron a los presos, le pidieron dinero a los empresarios más ricos de ahí de Jojutla. Luego hubo otro levantamiento en Cuautla, se instauró una legislatura también ilegal, también mi abuelo la apaciguó, y por eso mi abuelo fue conocido en ese tiempo como el gobernador pacifista, y es como entrega ya el gobierno en paz al gobernador al candidato que había ganado las elecciones, a Vicente Estrada Cajigal. Así es. Bueno, Carlos, pues ha sido un recorrido por distintas épocas, en particular de la ciudad de Cuernavaca y en general de la historia morelense y de México. Podríamos seguir hablando muchísimo más contigo sobre más temas contemporáneos, incluso de Cuernavaca. Yo he visto que tienes en redes información sobre el mercado, sobre calles específicas, cómo se ha ido transformando el paisaje urbano de la ciudad. Pero bueno, ya nos contarás que tienes varios trabajos por publicar, en donde la gente interesada en estos temas pues podrá leer tus investigaciones a más detalle. Antes que nos platiques sobre estas obras, yo quería preguntarte sobre tu papel, sobre el papel que has jugado ya a nivel institucional en el campo de la crónica. Porque tú fuiste fundador y presidente del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, y actualmente eres cronista oficial de la ciudad de Cuernavaca. Entonces, sí, me gustaría que nos contaras pues del trabajo del Consejo en general y el trabajo en particular tuyo como cronista oficial de Cuernavaca, que hasta donde yo entiendo no nada más se trata de la labor, del oficio del historiador que tú manejas muy bien, de recopilar fuentes, de contrastar, de comparar, sino también tiene una faceta política, tiene una faceta de relaciones públicas, tiene una faceta de ligarse a los grupos organizados de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Mira, a mí me invitaron a ser parte de un grupo de cronistas informal, un grupo de cronistas que se juntaban, y me invitaron porque en plática con algunos de ese grupo yo platicaba muchas cosas sobre Cuernavaca. Y eso tiene que ver con lo que habíamos hablado fuera de cámara al principio, que me preguntabas. A mí me interesó la historia desde pequeño, te decía por mi padre que me narraba muchas cosas, pero mi abuela también. Mi abuela fue nieta de Juan Álvarez, del prócer Juan Álvarez. Vino a Cuernavaca Juan Álvarez a desconocer aquí a Santana. Hizo su comunicado aquí, un desplegado, y aquí desconoció a Santana, y fue cuando eligen como presidente a Juan Álvarez en Cuernavaca, y Cuernavaca fue capital de la República en ese entonces. Pero la historia también empecé yo a platicar de historia porque también mi abuela, aparte de eso que me platicaba, de mi abuelo, de su esposo, de Juan Álvarez, que fue abuelo de mi abuelo, y adoptivo, fue el papá de mi abuelo, Eliodoro Lavín Ocampo, fue hijo adoptivo de Juan Álvarez. Y bueno, y también me relacioné mucho con la historia porque mi abuela me platicaba que
Eliodoro Lavino Campo había sido nieto de la persona que hizo la bandera en Iguala, que hay una historia que está plasmada en un libro que se acaba de publicar hace 2 años, donde está el árbol genealógico de José Magdaleno Campo y de su nieto. Llega su nieto, mi bisabuelo, Eliodoro Lavino Campo, y Eliodoro Lavino Campo es padre de Carlos Lavín Aranda, mi abuelo. Y bueno, toda esa historia, toda esa cuestión relacionada con la familia, a mí me despertó mucho interés por la historia. Y es así como me invitan a formar parte del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, que luego, estando yo ya ahí como miembro, lo formamos una asociación civil. Sergio Estrada era el presidente, yo era el tesorero, Valentín López era el secretario. Y bueno, en la época del presidente Jorge Morales Barús municipal, decidió cumplir con la ley estatal de la administración pública municipal de nombrar un cronista o un consejo de cronistas. Y bueno, entonces a la asociación le pide su opinión, y dentro, yo en ese momento ya era yo el presidente de la asociación civil, y en ese momento le pide a Morales Barú, el presidente, su opinión al consejo, quién debería de ser el titular del Consejo de la Crónica, de cronista oficial de la ciudad, y hubo un consenso en que me eligieron a mí, los compañeros, que pasó al Cabildo, y por Cabildo me nombraron cronista oficial de la ciudad, que eso ya solamente fuimos 4, Valentín López González, padre, Sergio Estrada Cajigal, mi compadre Víctor Cinta y tu servidor, y ya después de ahí ya se formó, yo fui el último nombrado, nadie me ha sustituido, pero de ahí se formó un consejo de cronistas municipal al que también pertenezco. Esa es la historia de cómo se formó el Consejo de Cronistas Municipal. Y bueno, desde que empecé a narrar mis historias con los compañeros cronistas, me invitaron a escribir en un diario, y de ahí se vinieron revistas a nivel nacional, en el norte, en el centro, en el Distrito Federal, en Guerrero, la revista de la Real Asociación de Cronistas Españoles me ha publicado algunos artículos, en Francia me ha publicado algunos artículos, en Colombia, sí, en Colombia y en Perú, en fin, bueno, se ha ido creciendo bastante este trabajo, ¿no? ¿Qué papel, ahora que nos hablas de esta labor tuya, ¿no? Difundiendo la crónica y la historia por distintos medios, en distintos lugares, ¿qué papel le otorgas tú a la labor de la crónica en la construcción de la identidad, en este caso de la ciudad de Cuernavaca? ¿En qué estado de salud crees que está eso? Sí. Mira, la identidad es algo muy importante para los ciudadanos, para un país, ¿no? La identidad de México se construyó después de la independencia, ¿no? Y después de la revolución, haciendo héroes, que algunos les llaman héroes de bronce, ¿no? Y otros héroes de arena, pero bueno, y para dar identidad, pertenencia a la gente, para que supieran quiénes son, ¿no? La bandera, el himno nacional se toca en las estaciones de televisión y de radio a las 12 de la noche, en fin, para recordar qué somos y de dónde venimos. Y eso es lo que hace la crónica. La crónica, narrar la historia, lo que vivimos los cronistas, porque el cronista narra lo que vivió. Esa es la crónica. O lo que le contó a alguien un contemporáneo, quizá anterior o de la misma época, que vio algunos hechos y que es testigo de algunos hechos que presenció. Ese es el trabajo del cronista. Y ese trabajo que plasma en escrito y ahora en videos, como yo he hecho muchos videos de Cuernavaca, es el trabajo que hace que la gente se interese y que sepa la historia de su ciudad, qué ha pasado aquí, por qué los edificios, cuándo se construyeron, quiénes vivieron, qué personajes han estado aquí. Y eso es lo que da identidad y pertenencia a un ciudadano.
Y esa es la principal labor de la crónica, preservar los hechos más importantes de la ciudad. Y en esa crónica, históricamente, los historiadores se basan en crónicas, porque en hechos que vieron los testigos. Y dicen, bueno, ¿qué es más importante, la historia o la crónica? A mí me lo dijo John Womack, que escribió la historia de Zapata, en una conversación muy larga que tuvimos de varios días por correo electrónico, todavía no estaba el chat, donde me dice que los cronistas son esenciales en la historia, porque están en medio de los dichos y de los hechos y de los archivos familiares, que son con los que se forma la historia. No, a mí me han platicado familiares de Zapata, familiares de su esposa, cómo fue que acribillaron a Zapata, ¿no? Eso de que contrataron sicarios porque la tropa, en fin, de ahí viene la historia de los cronistas, es una de las fuentes de los cronistas, aparte de documentos, ¿no? Desde luego. ¿Qué se necesita para ser cronista? Y en base a tu amplia experiencia, ¿tú qué le recomendarías a las personas que estuvieran interesadas en dedicarse a la crónica o que ya lo están y que quieran hacer mejor crónica? Primero que nada, que amen su ciudad, porque todo sale de ahí, ¿no? Si no se quiere a la ciudad, si no se interesa uno en su ciudad verdaderamente, y si lo hace uno nada más por escribir, sin pasión, sin amor a la ciudad, pues no tendrá mucho éxito, no habrá mucho éxito, pero sí se necesita querer a la ciudad, y esto es desde pequeño, se trae desde pequeño, va uno acumulando desde pequeño, como te he mencionado, va uno acumulando información, tal vez un poco simple, pero va quedando en la memoria, y de ahí uno parte a hacer investigaciones, ¿no? Tanto de crónicas como de historia. ¿Tú crees que hay suficiente trabajo de fuentes en el estado de Morelos donde los cronistas hoy se puedan nutrir? ¿O tendrían que recurrir más a la fuente? Quiero decir fuentes documentales, ¿no? ¿O tendrían que recurrir más a las fuentes orales ante el estado pues limitado de las fuentes documentales? Sobre todo me refiero a los municipios. Sí, mira, referente a los municipios, pues es muy similar la historia de los cronistas, de lo que yo te conté en lo personal. Son gente que se ha interesado toda su vida de su pueblo, de su municipio, y que va acumulando a lo largo de su vida los datos, los aconteceres más importantes que sean dignos de ser conservados para la posteridad. Entonces, ya que tiene una edad adulta el cronista y todo ese acervo, pues ante el desconocimiento de la gente, pues empieza a platicar sus historias en reuniones de amigos, en amistades, y lo motivan a escribir, y así es como han nacido los cronistas en todo el mundo. Y de los municipios de Cuernavaca, así han nacido los cronistas de los municipios de Morelos. Definitivamente son gente que ama a su pueblo, que se identifica con su pueblo, que está interesado en la historia de su pueblo y en los aconteceres que sean hechos y que sean dignos de ser preservados para futuras generaciones. Eso ya se trae, vaya, en conclusión, eso se trae. Claro. Yo he dicho, el cronista parece un poco exagerado, pero he dicho que el cronista no se hace, el verdadero cronista nace cronista. Claro, es fundamental tener una pasión, una especie de vocación, ¿no? Sin esa vocación va a ser muy difícil. Así es. Porque no es una actividad remunerada per se, se requiere invertir mucho tiempo y eso únicamente te lo da la pasión y la vocación de estar hablando con la gente, yendo a los archivos, estar pensando problemas, ¿no? Sí, así es. Y nuestro pago es que lean nuestros trabajos, ¿no? Que la gente los lea y se entere y lo agradezca. Es muy importante para el cronista eso, ¿no? Que se dé ese reconocimiento, ¿no? Bueno, tú eres un historiador y un cronista que es muy leído. En redes sociales tienes una presencia muy grande. Yo veo que estás muy activo en tu página de Facebook. Sí. Estás muy activo en la prensa, en tus columnas que también luego replicas en redes sociales. Sí. Bueno, veo que generas mucha interacción por parte de los usuarios en redes sociales y bueno, eso debe de ser una gran satisfacción a tu trabajo, ¿no?
Sí, eso motiva a seguir escribiendo. Sí, y esto ha trascendido este trabajo los límites del Estado. Por ejemplo, fui también miembro de cronista de ciudades, de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, y di la conferencia magistral en Sinaloa de un tema ante 500 cronistas. Me seleccionaron para dar el tema magistral, la conferencia magistral, y dando conferencias en varios lugares del país, en Colombia, en Texcoco, en otros lugares, en Iguala, en Tasco, muchas veces me han invitado a Tasco, y hay algunos pueblos de Cuernavaca, de Morelos, como Tetecala, como Cuautla, Jojutla, sí, sí, bueno, sí me han invitado, he tenido el honor de que me inviten a conversar sobre la historia de sus ciudades o de Cuernavaca también, ¿no? Muy bien, Carlos, pues yo te agradezco el tiempo que te has tomado para esta conversación. Me gustaría ir cerrando, que nos contaras sobre algunos trabajos que tú me habías informado, ¿no? Por correo electrónico me habías dicho que tienes en preparación. No sé qué cerca esté su publicación, cuáles sean tus planes para darlos a conocer, pero tú me contabas que hay en puerta una historia de la fundación de la Villa de Cuernavaca. Hay también unas crónicas cuernavacenses del siglo XX y algunos otros trabajos, ¿no? Me gustaría que me contaras por esto. Yo hice el primer libro que empecé a escribirlo como tal, ya como libro, fue sobre la génesis del Plan de Ayala, cómo se escribe, dónde se escribe, por qué se escribe, los antecedentes, desde la época prehispánica, la tenencia de la tierra de los indígenas, que se los reconocieron los españoles y que al llegada a la independencia ya no se las reconocieron, les empezaron a arrebatar las tierras y de ahí surge la inconformidad, los levantamientos y termina con la revolución. No, toda esa historia que se plasma y que termina con un documento que dio la vuelta al mundo en su momento, que es el Plan de Ayala, que aquí se ha dicho muchas veces, se ha replicado que de una autoría que es muy contradictoria y que realmente se publicó, se escribió en Iguala por un connotado abogado y poeta y conocedor de los clásicos de la literatura, porque es un documento de altos vuelos, el Plan de Ayala, que había vivido en Morelos, había conocido a Zapata, se había empapado de la problemática, defendió a los campesinos antes de ser zapatistas en la recuperación de sus tierras ante los tribunales. Era una persona empapada, pero esto no se sabía porque el que escribiera el Plan de Ayala estaba sentenciado a muerte. Como sucedió, lo mataron. Finalmente se dieron cuenta quién lo redactó, quién lo escribió, porque desconocía al presidente Madero, desconocía al gobernador de Morelos, exigía muchas cosas al gobierno y bueno, finalmente descubrieron quién era y lo asesinaron. Y esa es la historia que narro en un libro de 500 páginas, que lo escribí como tal, y bueno, que está en veremos cuando se publica, ya está registrado, ya está revisado por 3 historiadores, entre ellos mi amigo que ya falleció, fue el director del Archivo Histórico de Sinaloa, Gilberto López Alanís, y otros historiadores. Bueno, y ese es uno. Otro, escribí un libro de la historia de Cuernavaca que más bien ya lo estoy reescribiendo o reordenando, mejor dicho, con todos los artículos que he escrito, adicionados, desde luego, algunos bastante adicionados, y lo estoy escribiendo, es un libro temático, por temas y subtemas, cronológico, más o menos, que también alrededor de 500 páginas. Ese es un primer libro, pero hay para un segundo de otro tanto igual, ¿no? Sí, sí. Aparte escribí un libro sobre la historia de los gentilicios y de los apellidos, ¿no? Que el problema del gentilicio de Cuernavaca me hizo investigar mucho sobre el tema y bueno, abundé aparte del gentilicio de la historia de los apellidos, ¿no? Muy bien, Carlos, pues cuando se publiquen, ojalá tengamos oportunidad de platicar sobre... Pues yo espero que sí, porque mientras no se termine uno le sigue metiendo mano, ¿no? Y las nuevas ediciones también siempre salen adicionadas. Pero bueno, en eso estamos. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta conversación.
La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado sobre tu labor como cronista, como historiador, la historia de Cuernavaca, la historia de Morelos y los trabajos que están en puerta, ¿no? Despedimos a la audiencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, Irving. Muchas gracias a todos tus escuchas y toda la gente que ve tu programa, ¿no?